¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludos. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir nuestro video si les gusta, dejarnos sus comentarios y recomendaciones. Y bueno, valga la redundancia, señores, vamos a ver una recomendación, pero la banda que nos pusieron ahí en los comentarios no tenía del todo permiso, ¿no? Entonces tuvimos que escoger otra, que es una versión de estudio con un video oficial, porque nos habían recomendado una en vivo, ¿no, Adán? Así es, que de acuerdo a lo que nos decían era que estaba muy poderosa esa canción en vivo. Ajá. Pero bueno, no tenía permiso. Así es. Sin embargo, pues nos oíamos por esta que sí tiene permiso para poder reaccionar a este grupo, ¿no? Así es una banda de Alemania, saludos hasta Alemania, señores. La banda se llama Destruction, Adán. Es una banda ya, diría yo, legendaria, porque ya tienen 37 años de carrera. Clásica y legendaria, es mucho tiempo, señores. Ellos tocan thrash metal. Ajá. Pues vamos a ver qué tal suena. Si se oyen viejitos, ¿no? Porque 37 años, pues ya es demasiado. Y se han ido acoplando a los tiempos. Ahí tienes la letra, Dan. Sí, la canción se llama Under Attack. Under Attack, bajo ataque, ¿no? Bajo ataque. Excelente. Pues vamos a verla, ¿no? Vamos a checarla, señores. Video oficial, Destruction, Under Attack. Vámonos, Adán. Nuclear Blast. Es como que se dedican a puro metal, ¿no? Ahí está, mira. No, son como dibujos animados, ¿no? Bueno, parece, no sé si sea así todo el video. Se oye bien la guitarra y así el es. bajo, cómo se van acoplando, muy bien. Bien, dos. Ahí va poco a poquito, señores. Como que ya se va a su trabajo. A la iglesia, ¿no? O a la iglesia, una oración. Antes de comenzar su día laboral, al parecer. Épale, ¿qué pasó? Iron, bien. Se escucha bien, ¿eh? Voces como tipo heavy metal, sí, más ¿no? heavy. Esas me gustan. Muy bien, ¿eh? También esta está poderosa, ¿eh? No creo que tenga mucha diferencia con la que estaba en vivo. Pero se oye bastante bien. La intensidad, ¿no? Está subiendo. Ahora le tocó a Elira. No sé si se la sabe. Muy bien, el video muy entretenido. Me gusta su voz porque no es al límite de lo gutural, ¿no, Adán? Es ruda. Al parecer solo son 3, ¿no? Parece ser que
Hay un solito. Muy bueno, más heavy el solo. La verdad a mí me gusta mucho ese tipo de solo. Pues a pesar de que ya tienen tiempo, Ada, no la escucho muy clásica, se escucha fresca. Sí tiene su... Creo que sí se han sabido adaptar. Así es. Porque sí tiene el toque clásico, pero también suena fresca y actual. Así es. Yo creo lo clásico lo encontramos en cuando se escucha heavy, ¿no? Bien. Bien, otro solito, miren. Sí. Eso es muy ese sí es muy clásico, la verdad a mí me gusta. Se la sabe, ¿no? Me recordó al este personaje que se llama Hitman de un videojuego. Ajá. Le va a las plantas nucleares al parecer, ¿no? O fábricas, no sé lo que sean. Bajo ataque. Miren, ahí va otro solo. Se echaron 3, Bueno, pero ese ya va acompañado de coros. Mira, lo que le tenía preparado. Vámonos. Ahí está, fue a la planta nuclear a destruir todo, señores. Ya todo estaba echado a perder en la sociedad. Muy bien, muy entretenido el video de Destruction. Pues tal cual, no le hacen honor a su nombre, Destruction. Ajá. Me llamó mucho la atención una frase que dice: ahora es muy normal matar en nombre de Dios. En el cual me recuerda a muchos presidentes, ¿no? Cuando llegan al poder, siempre no se mencionan a Dios, ¿no, Adán? Ajá. Y esos presidentes son los que terminan siendo pues los más brutales de la historia. Es parte de su discurso. Dios. Así es, meter a Dios porque de alguna forma es al que le cuelgan todos los muertos, ¿no? Por así decirlo, señores. Pero bueno, es un tema un tanto delicado, que si uno lo empieza a analizar y a profundizar, siempre en la historia intrometen a Dios para hacer la barbarie. Y la música me gustó, está bastante bien. Me gusta cómo van metiendo, a pesar de que es un poco larguita, no se me hizo mucho, No, me gustó mucho que los solos fueran en un tono clásico, heavy metal, y agregaran el, ¿cómo dices? ¿Qué era? ¿Thrash metal? El thrash metal, sí. Sí, muy bien, la verdad me gustó mucho. La voz tiene un toque rasposo, siento que no es gutural, Adán, siento que es más rudo, yo pesado. Lo escuché más heavy. Más heavy, señores. A mí me recordó un poquito la voz a algún cantante que un tiempo cantó con Iron Maiden, que no era Bruce Dickinson, era otro, no me acuerdo de su nombre, pero me recordó un poquito porque así tenía la voz como aguardientosa, Dan. ¿No era Blaze Bailey? No me acuerdo la verdad, pero... Porque tuvieron 3, ¿no? Pero bueno, uno de los 3, bueno, de los otros 2, Bruce Dickinson no. Así es. Pero sí suena, decía yo en el video que suena bastante fresco, sí han sabido adaptarse sí, la verdad sí. a los tiempos en la música.
La canción está muy entretenida y como dices, aunque dura como 7 minutos, no se sienten. Sí. No solo por el video, porque la música también es muy entretenida. Hay 3 solos. Así es. Y hay diferentes cambios de ritmo. De hecho, la canción empieza muy como melancólica, ¿no? Con el bajo y la guitarra acústica, acompañándose. ¿no? Empieza bonita. Así piensas que vas a escuchar otra cosa, pero también... Después de eso empieza muy intensa. Así es, y ya no baja, ¿no? Exactamente, ya no baja, los solos se escuchan muy bonitos, los 3 solos. El tercero ya no es tan largo. No, es como más de adorno, ¿no? Porque va junto con los coros, pero siento que lo hacen porque ya va de salida, ¿no? Y tienen que reventar o llevar todo ya al límite para, vámonos, ¿sí o no, Adán? Y digo, si son solo 3 los integrantes, pues llenan bastante bien la canción, ¿eh? No se oye ningún vacío en la canción, llenan muy bien. Me gustó Destruction. Y en la letra habla mucho, más bien, sí habla de ese lado de Dios y de cómo lo utilizan para pues crear destrucción. Así es. Pero también habla mucho del humano como a través de los años no ha aprendido nada, ¿no? Así es. No ha hecho conciencia de nada, se ha dedicado a matarse unos a otros. Algunos en nombre de Dios, otros en nombre de la libertad. Así pero a final de cuentas es en guerra entre los mismos humanos, ¿no? Sí. No hemos aprendido nada. Lo dice en la misma canción, no hemos aprendido nada. Y pues está claro, ¿no? En el mundo se sigue repitiendo lo mismo, muerte y muerte y muerte a diario. Guerras, muerte, asesinatos y de todo, señores. Al final el personaje principal decide llevarse ya a todos. Dice, de alguna u otra forma nos vamos a ir al mismo lugar, entonces de una vez. Yo creo que es una planta nuclear porque tiene esa figura. Sí. Entonces pues lleva a la planta nuclear una bomba donde si explota y pues todo, pum, toda la radioactividad acaba con el pueblo, ¿no? Trataban de detenerlo, no pudieron, porque al parecer era como un mercenario que ya iba... Su idea era terminar, ¿no, Adán? Sí. Como con la sociedad que... Esa era la prisa, ¿no? Por llegar. Así es, como... No sé, al parecer una sociedad que ya no va a componerse. Y bueno, a mí me gustó, está entretenido, está padre. La letra sí tiene sus 2 partes, como dice Adán. Sería que la leyeran y entendieran, ¿no? De lo que habla. Y sobre todo si donde viven pues hay como que esta lucha social, ¿no? Como que lo entiendes un poquito mejor. Entonces eso también me gustó, porque de alguna forma se identifica uno por lo que está pasando en el país, sobre todo aquí en México, ¿no? Pero bueno, Adán, yo lo recomiendo, escuchen a Destruction. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Sí, me sumo a ti, escúchenlo, suena muy bien, muy fresco, a pesar de que ya pues, es una banda... ¿Más de 30 años? 37 años, una banda legendaria y clásica. Denle una checada a Destruction. Y son 3, señores, 3 para que hagan ruido. Muy bien. Vámonos, Adán. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Déjenos sus comentarios, recomendaciones. Suscríbanse al canal, déjenos sus likes, compartan nuestro video. Cuídense, señores. Ahí la vemos. Vámonos, Adán.